La segunda ley de Fick. En este momento vamos a ver un sistema en el cual un soluto está difundiendo a través de una solución. En este caso, la dirección de la difusión va a ser de arriba hacia abajo a lo largo del eje Z. En este caso podemos ver que la difusión varía con respecto a una dimensión, pero también la concentración va a variar con respecto al tiempo. El objetivo de la segunda ley de Fick es encontrar una expresión para la concentración como función de la posición y del tiempo. Para ello, pues vamos a imaginarnos un sistema cilíndrico y vamos a imaginar un plano imaginario Z sub 0 de área A. El número de moléculas por unidad de tiempo por unidad de área que atraviesan ese plano Z0 pues viene dado por el flujo de difusión. Aquellas que salen del plano de grosor Z sub 0 más delta Z, pues van a tener un flujo que va a venir dado por J de Z sub 0 más delta Z. Entendiendo que el flujo es número de moléculas por unidad de tiempo por unidad de área, pues el número de moléculas por unidad de tiempo pues vendría dado por el área por el flujo, tanto en Z sub 0 para aquellas partículas que van de arriba hacia abajo y están entrando por el plano Z sub 0, como aquellas que van saliendo del plano Z sub 0. De este modo, la variación neta de moles en función del tiempo, que viene dada por dn de t, va a ser igual a la diferencia del área por el flujo a través de Z sub 0 menos el área por el flujo en Z sub 0 más delta Z, que es esta parte de nuestra igualdad. Sacamos factor común del área y en este punto pues debemos entender de que como esta región del espacio Z sub 0, ese plano tiene un grosor delta Z, pues tiene un volumen asociado y ese volumen va a ser el área de la circunferencia por el delta Z. Entonces nuestra expresión para variación de moles con respecto al tiempo pues lo vamos a dividir entre el volumen y lo vamos a hacer con el fin de eliminar estas áreas y convertir variación de moles en variación de concentración. Cuando hacemos esto, pues área que se cancela con el área y nos queda que la variación de concentración con respecto al tiempo es igual a la diferencia entre los flujos de las partículas que van de arriba hacia abajo y atraviesan el plano Z0 menos el flujo de las partículas que abandonan ese plano Z sub 0 sobre delta Z. Si miramos esta parte de la igualdad, podemos notar que en el límite cuando delta Z tiende a 0, pues esta expresión se convierte en la definición de la derivada, pero con un signo contrario. Entonces lo que hacemos es igualar variación de concentración con respecto al tiempo es igual a menos variación de flujo en función del espacio, en este caso coordenada Z. Este flujo pues lo debemos recordar de la primera ley de Fick, que establece que el flujo es igual a menos el coeficiente de difusión de J a través de K por el gradiente de concentración. Entonces JZ pues lo reemplazamos acá, es decir, esta parte de la igualdad la colocamos dentro de J y de esta forma tenemos que esta derivada se convierte en menos la derivada espacial de ¿quién? De este corchete, menos el coeficiente JK por el gradiente de concentración. Aquí tenemos que tener en cuenta una cosa. Este gradiente de concentración depende de temperatura, presión, pero también de la composición del sistema. Es decir, que en un sistema como en el vaso que estoy mostrando aquí, ese coeficiente de difusión varía con el tiempo. ¿Por qué? Porque a medida que difunden las partículas va encontrando diferente concentración. Ahora bien, para efectos de esta derivación de esta ecuación, lo que vamos a hacer es asumir que el coeficiente de difusión no varía apreciablemente con los cambios de concentración. Si hacemos eso, entonces estamos diciendo que ese coeficiente de difusión es independiente del gradiente. Y si lo es, lo podemos sacar de la derivada. Haciendo eso, tendríamos que la derivada espacial del gradiente de concentración pues resulta en la segunda derivada de la concentración con respecto a z cuadrado. Y esto es lo que llamamos la segunda ley de Fick, variación de concentración en el tiempo
es igual a coeficiente de difusión por la segunda derivada de la concentración con respecto a z cuadrado. Ahora, esta ecuación pues es una ecuación de segundo orden y si la analizamos, si tenemos un caso en el cual el área es constante, es decir, el área por el cual están atravesando las partículas o difundiendo, si es constante y asumimos que el gradiente de concentración es constante, es decir, que una gráfica de concentración en función de la distancia pues es una línea recta, entonces la segunda derivada pues es igual a 0. En ese caso la variación de la concentración con el tiempo es igual a 0 y en ese caso pues estaríamos hablando de un estado estacionario. Ese es el caso más sencillo de la segunda ley de Fick. Ahora, en la vida real sabemos que la concentración varía con el tiempo. Estas partículas van a difundir hasta que toda la solución se hace homogénea y de concentración constante. Entonces, esto está variando. En ese caso, pues tenemos que tener en cuenta que para resolver esta ecuación diferencial, que es de segundo orden con respecto al espacio y de primer orden con respecto al tiempo, necesitamos una condición de frontera con respecto al tiempo y dos condiciones de frontera con respecto al espacio. Estas condiciones, ¿cómo se obtienen? Pues depende del sistema que estemos trabajando. Por ejemplo, en una sola dimensión, en dos dimensiones, tenemos un sistema que empieza en este gráfico a difundir y puede difundir tanto hacia arriba como hacia abajo. Tenemos dos dimensiones y en este caso pues la solución de esa ecuación diferencial, una de las condiciones de frontera pues puede ser de que a tiempo cero pues hay difusión cero y otra de las condiciones pues es que todo este sistema puede ir desde menos infinito hasta más infinito con respecto al eje z. Cuando se soluciona la ecuación diferencial se obtiene esta ecuación para la concentración en función tanto de la posición como del tiempo. Una gráfica de esta ecuación pues sigue un comportamiento gaussiano y vemos que para tiempos más altos pues la concentración tiende a equilibrarse como es de esperarse. A partir de esta deducción o esta solución de esta ecuación pues uno puede calcular también cuál es el delta x medio o cuadrático medio o el desplazamiento cuadrático medio simplemente tomándolo como pues la raíz de 2 veces el coeficiente de difusión por el tiempo. Esta igualdad pues fue deducida por Albert Einstein y se llama la ley de difusión de Einstein. Si miramos las tres dimensiones, por ejemplo, la solución de dicha ecuación pues tiene esta forma y en este caso pues la difusión sigue el mismo patrón. A medida que pasa el tiempo pues la concentración se iguala. La raíz de desplazamiento cuadrático medio para este caso pues es la raíz de 6 veces de t, que si observamos bien pues se puede obtener pues de la ley de Einstein para dos dimensiones. De todas maneras hay muchos otros sistemas en los cuales se puede aplicar la ecuación de la segunda ley de difusión de Fick y cada sistema en particular pues tiene una solución particular. Muchas gracias.